Llegó el momento de ir a Argentina y en el país sudamericano es incierto el futuro político del jefe de gabinete de Javier Milei. En la Cámara de Diputados, la oposición busca impulsar una moción de censura contra Manuel Adorni, quien fue anteriormente apartado de su cargo de vocero. Además, se produjo una sentencia histórica en torno a un caso de fusilamiento en 1956 producido durante la dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón. Para ampliar más, vamos a Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Natalio, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos por qué momento atraviesa la carrera política del jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, y ex vocero presidencial, además. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, como bien decías, hoy martes la oposición estaba intentando para ver si podía en la Cámara de Diputados impulsar esta moción de censura, pero el oficialismo empezó a reaccionar en estos días y está maniobrando para tratar por lo menos de postergar esa discusión en la Cámara de Diputados y también eventualmente en la Cámara de Senadores. Nunca hubo una moción de censura contra un jefe de gabinete, que es algo que es posible que suceda en Argentina desde la Constitución de 1994. Es algo que requiere además una mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta en ambas cámaras. Veremos cómo avanza. Como te digo, el oficialismo está haciendo un esfuerzo grande negociando con los bloques opositores cercanos y dialoguistas o aliados del gobierno para tratar de bloquear esta iniciativa de la oposición más fuerte, sobre todo del peronismo. Más allá de lo que ocurra con estas iniciativas, hay que ver qué pasa el 2 de julio. Si todavía Adorni sigue siendo jefe de gabinete, le toca ir al Senado a dar su informe, un informe que da habitualmente el jefe de gabinete frente al Congreso, y si llega a suceder, ¿qué pasa? Ya pasó en su anterior informe que tuvo que dar explicaciones que no convencieron. De hecho, luego fue acusado de mentirle a los legisladores en ese contexto. Recordemos que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, está siendo cuestionado porque no puede explicar su patrimonio con sus ingresos. De hecho, tuvo que hacer una corrección a su declaración jurada y en días recientes hizo una aclaración y dijo que había mantenido ocultos al fisco más de $500,000 como una forma de tratar de justificar de dónde salen sus ingresos para los gastos y las compras de propiedades que estuvo durante la etapa que lleva en el gobierno desde diciembre de 2023, porque es algo que le cuestionan porque antes no tenía aparentemente esa capacidad de compra. Ya como decías, Adorni perdió el rol de vocero, ya no podía ser la voz del presidente Javier Milei por todo esto, porque cada vez que aparecía se le preguntaba justamente por su patrimonio. El viernes pasado, él mismo, Adorni, anunció que Adrián Rabier, hoy diputado, un economista cercano a Milei, lo reemplazará, y el lunes se supo que su segundo, Javier Lanari, el segundo de Adorni, también deja el cargo de secretario de Comunicaciones y será reemplazado por Fabián Fernández, que es un hombre que viene de YPF, de la petrolera de mayoría de control estatal, con la idea, dicen el gobierno, estos dos nombramientos de orientar la comunicación oficial más a la cuestión económica y a lo que el gobierno quiere difundir como logros en la economía. Ahora, volviendo a Adorni, siguen las presiones, no sabemos qué va a suceder, pero es importante destacar que lo sostienen con mucha firmeza en las dos personas más poderosas del gobierno, el presidente, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Natalio, cambiando de tema y como lo mencionábamos antes, este lunes se produjo una sentencia sobre un caso de fusilamiento durante la dictadura autodenominada como la Revolución Libertadora. ¿De qué se trata? Es una sentencia histórica, llega 70 años después de los hechos y es un juicio por la verdad realmente, porque los imputados y las personas contra las que se dictó la sentencia están fallecidas. De hecho, de los protagonistas hay uno solo vivo, que es una de las víctimas. Te voy a contar los hechos. El 9 de junio de 1956, en una avanzada contra militancia peronista que trataba de hacer en la dictadura de la época, te decía 9 de junio de 1956, 12 hombres que estaban reunidos fueron detenidos en un operativo ilegal y el 10, el día siguiente, fueron fusilados. De esos 12, 5 fallecieron en el fusilamiento, 7 sobrevivieron. Y de esos 7 hubo algunos que se fueron acercando al periodista y escritor Rodolfo Walsh, que al año siguiente del fusilamiento publicó un libro que es un testimonio histórico, además una obra
memorable y de referencia del periodismo en Argentina que se llamó Operación Masacre, que comienza con la frase: hay un fusilado que vive, que cuenta esos hechos. Pero las víctimas y sus familiares nunca habían logrado que fuera tramitado esto en la justicia. Finalmente se consiguió este año, como decías, el lunes se leyó la sentencia. La sentencia dice que hay una responsabilidad del Estado argentino en la planificación y ejecución de este fusilamiento, y además incluso llega la responsabilidad hasta la persona que en ese entonces era el presidente de facto, que era el general Pedro Eugenio Aramburu, además de miembros de las fuerzas de seguridad. Como te decía, hay una sola persona de los protagonistas vivos, Juan Carlos Libraga, que es uno de los sobrevivientes que habló con Rodolfo Walsh en su momento, tiene hoy 96 años y es una de las personas que también dio su testimonio a lo largo del proceso. También es importante destacar que la justicia en la sentencia ordenó un programa interesante y amplio de reparación y memoria para las víctimas. Por un lado, la inclusión de los hechos que ocurrieron en ese entonces en los diseños de los currículum de las escuelas, de lo que se enseña en los colegios en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, además de la creación de un sitio de memoria en el lugar donde ocurrieron los hechos. Natalia, muchas gracias por este informe desde Buenos Aires.